Entonces a mí me daba pena decirle al taxista, oiga, quite esa vaina o abájele, o sea, como me sentía como muy grosero. Por lo que yo, digamos, a veces soy muy introvertido, ¿no? O sea, con las personas que no conozco. Entonces a mí el Señor me inquietaba, o sea, así pero fuerte, o sea, una cosa fuerte, ¿sí? Porque me decía, es que si usted no puede, si usted no es capaz de hacer eso, entonces ¿cómo va a confrontar cosas verdaderamente importantes? O sea, ¿cómo se va a parar frente a los poderes de este sistema si usted es un cobarde? Así, y yo me sentía mal, o sea, el Señor en vez de alentarme me hacía sentir peor, pero era verdad, ¿sí? Y yo me acuerdo que en un momento yo iba con mis hermanos, con mi papá en el taxi, que íbamos de vuelta de la iglesia, y había un muchacho que tenía una música muy fuerte, como rock, como metal, como sí, y para mí esa música es muy fuerte, o sea, tiene un tema espiritual interesante, y yo, o sea, yo me acordaba de todas esas veces que el Señor me había dicho que me pusiera serio, y yo dije, no, ya, tengo que hablar, tengo que decirlo. Y yo me acuerdo que ese muchacho era súper acelerado, eso frenaba, eso, o sea, el man estaba así todo, o sea, uno lo veía y el tipo era como muy nervioso, como muy, no sé. Y yo estaba asustado porque yo decía, este man de pronto me levanta la madre, me echa un madrazo, pero yo dije, no, yo tengo que decirle que quite eso, ¿sí? Porque es que además, no, o sea, digamos, fuera solamente yo, pues no sé, o sea, me distraigo alguna cosa, pero estaba mi hermana Isabela, ¿sí? Estaban mis otros hermanos y yo decía, si Dios puso este sentir en mí, no solamente es por mí, sino también por mi familia, porque de alguna manera esa música está contaminando a todos los que estamos en el carro. Entonces yo no pude más y yo le dije al man, venga, quite esa música. ¿Sí? Pues yo se lo dije decentemente, yo no se lo dije así, yo le dije, venga, ¿será que le puede bajar? Le bajo un poquito, y yo, no, bájele más. Porque es que a veces pasa eso y entonces yo quedo como, o sea, le bajan como dos lineecitas y me estresa. Y entonces no, bájele más. Resulta que el man me empezó a hablar. Y entonces el man quitó la música y empezamos a hablar de Dios. Porque el tipo estaba, o sea, el tipo estaba asustado. Y entonces dijo, no, es que ayer pasó un accidente. O sea, el tipo estaba nervioso porque había visto un accidente y vio como los restos de la persona porque eso fue muy fuerte. Y el tipo estaba asustado. Y cuando yo empecé a hablarle de Dios, él se sintió el cambio espiritual porque él se empezó como a apaciguar. Estaba tranquilo. Y de ahí a que llegamos a la casa, yo le pregunté el nombre a él y en ese momento oré por él. Y él me sonríe y me dice, gracias, necesitaba eso. Y yo me puse a pensar en todas las veces en las cuales yo había tenido el mismo sentir y no lo hice por cobardía. ¿Alguien sabe cómo se llama el título de esta prédica? ¿Alguno? ¿Ni idea? Yo los invito a que sigan la página de Facebook, Way Home Hermon. También estamos en Instagram. Creo que solo en esas dos, ¿cierto, Juanpis? ¿Ah? Facebook, Instagram. Sí, Facebook, Instagram. Bueno, listo ya. El título de la prédica se llama No te quedes callado. Esto que les estoy contando, esto pasó ya hace varios meses. Y el Señor, yo estoy estudiando al profeta Jeremías. Y el Señor me puso una palabra de este libro, que está en Jeremías capítulo 20. Jeremías es un tipo bien interesante porque Jeremías capítulo 20, desde el versículo 7 al 9. ¿Sí? Mientras ustedes lo buscan, yo les voy a dar un poquito de contexto. Jeremías es una persona que Dios llama cuando está ya al final de su juventud, ya digamos, como podríamos decirle, como ya empezando en su adultez, y el Señor lo llama para que sea profeta en Judá. Y en ese tiempo estaba muy próxima a la invasión de un imperio que era el imperio babilónico. O sea, era, mejor dicho, ya algo que era inaplazable, o sea, iban a invadir esa nación. Y Jeremías les estaba diciendo que tenían que arrepentirse de sus pecados porque iba a caer un juicio sobre Judá. Y Jeremías es una persona que en uno de los capítulos, en uno pues digamos de los relatos dice, llevo 27 años hablando en el nombre de Jehová. Y lo más curioso de todo es que después dice, pero nadie me escucha. O sea, él literalmente se paraba en las plazas, se paraba en las veredas, se paraba donde lo pusieran. O sea, si Dios le decía que tenía que ir donde el rey, él iba. O
¿sí? Con la amenaza de que lo pudieran matar, porque pues el rey tenía el poder para hacerlo, pero él se paraba y él predicaba la palabra. Y era tremendo porque por el profeta Jeremías habían decenas de falsos profetas, de falsos sacerdotes, que le decían al pueblo que nada iba a pasar, que todo iba a estar bien, que la invasión no iba a pasar, que todo iba a ser momentáneo, y Jeremías les decía, no, así no va a ser. Y pasaron 27 años, y en medio de esos 27 años, Jeremías le reclama al Señor. Esas oraciones que uno muchas veces, a veces le da temor decir, ¿no? Porque uno siente que está ofendiendo a Dios. Pero es curioso porque Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, ¿no? O sea, cuando uno está ofendido con Dios, Él lo sabe. No sé para qué uno a veces quiere callar su boca si Él sabe lo que uno siente en su corazón. Y Jeremías le está reclamando al Señor. Jeremías 27 al 9 dice, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, oh Señor, me engañaste y yo me dejé engañar. Eres más fuerte que yo y me dominaste. Ahora soy objeto de burla todos los días. Todos se ríen de mí. Cuando hablo, me brotan las palabras. Grito, violencia y destrucción. Así que estos mensajes del Señor me han convertido en objeto de burla. Sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla. No puedo hacerlo. Lo más importante está acá, en el versículo 9. Sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla. No puedo hacerlo. Esta palabra es tremenda. Esta palabra es tremenda porque el profeta está diciéndole, Señor, o sea, le está diciendo es que ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Sí? El contexto que le di tiene una razón. Jeremías, él veía lo que la gente decía de él. Él sabía que la gente no le estaba prestando atención. ¿Sí? Él sabía que él estaba desperdiciando de alguna manera sus palabras porque todo el mundo se estaba burlando de él, porque mientras él decía, nos van a invadir, van a destruir Jerusalén, van a desterrarnos de nuestra tierra, los otros profetas, los falsos profetas decían, no va a pasar nada, todo está bien, todo es felicidad. O sea, lean el libro de Jeremías. El libro de Jeremías es tremendo porque Jeremías tiene una posición tremenda. O sea, es que nadie le cree. Es el único que está hablando en nombre de Dios y nadie le cree. Y Jeremías dice, Señor, todos se están burlando de mí. O sea, le está diciendo, o sea, al principio le dice, Señor, me engañaste. Me engañaste. ¿Y por qué le está diciendo me engañaste? Porque cuando uno lee la historia de los profetas, uno ve que siempre que hablaba un profeta en el nombre de Dios, normalmente el rey o la persona sabía que era un profeta de Dios, ¿sí? Que no le hiciera caso era otra cosa, pero sabían que era el profeta de Dios. Pero en este contexto había tantos falsos profetas que al verdadero no le creían. Y dice, Señor, todos los días se burlan de mí. O sea, imagínense ustedes ser la persona más marginada del mundo, o sea, usted es el loco del pueblo. Porque es que nadie me cree, o sea, todo el mundo piensa que lo que yo estoy diciendo son mentiras. Y lo más tremendo es en el versículo 9 cuando dice, su palabra arde en mi corazón como fuego. Jeremías, a pesar de sus quejas, reconoce que está tan lleno de la presencia de Dios que él no podía callar la verdad. Porque él no dejaba de hablar, porque él no dejaba de profetizar, porque él tenía una comunión con el Espíritu Santo. Él estaba tan lleno de la presencia de Dios que simplemente él tenía que sacarlo, ¿sí? Es como cuando un tanque se llena de agua y lo tapa, ¿sí? Yo tengo un tanque de agua y le meto agua y lo tapo y simplemente en algún momento ese tanque tiene que estallar, porque simplemente no podía contener la presencia de Dios. O sea, era tanto lo que Dios le estaba dando continuamente al profeta Jeremías que él no podía contenerlo, no podía.
¿sí? Por eso el nombre de esta prédica se llama No te quedes callado, porque a veces Dios quiere darnos más, quiere darnos más, quiere darnos más, pero nosotros no nos damos cuenta que nosotros no solamente podemos recibir, tenemos que dar, ¿sí? Porque nosotros somos como fuentes. La palabra dice que aquel que bebiere de esta agua iba a saltar como una fuente para vida eterna, ¿sí? ¿Y por qué somos fuentes? Porque en la medida que nosotros damos de lo que tenemos, Dios nos da más, nos da más, nos da más. No te quedes callado. ¿Cuántas veces ha pasado? ¿Cuántas veces? Y lo digo porque me ha pasado a mí, que el Señor me ha dicho, tienes que hablar con esa persona, tienes que hablar con tu papá, tienes que hablar con ese familiar, tienes que hablar con tu hermano, y uno es cobarde, porque a veces es más fácil no saber las cosas como son, a veces es mejor no saber la verdad, ¿sí? Porque a veces la verdad duele, ¿sí? A veces nosotros no queremos hablar con nuestro familiar porque esperamos que él nos diga lo peor. Y como nosotros esperamos eso, nosotros nos retractamos. Y cuando el Señor me puso esta palabra, yo la estaba leyendo y yo decía, Señor, yo quiero que tu palabra sea tan fuerte en mí que yo simplemente no pueda decidir sobre ella. Porque es que eso era lo que pasaba con Jeremías. Él no podía decidir, o sea, él no tenía voluntad sobre sus palabras. O sea, acá lo dice, estoy agotado tratando de contenerla. No puedo hacerlo, no puedo hacerlo. O sea, Jeremías no podía callarse la verdad. ¿A ustedes no les ha pasado muchas veces que hay una situación y ustedes, mejor dicho, están que se estallan porque ustedes sienten que tienen que hacer algo al respecto? Que ustedes tienen que intervenir y no lo hacen. Jeremías decía, es que no puedo, o sea, yo trato de callarme, yo ya no quiero que la gente se burle más de mí, yo ya no quiero que me sigan amenazando de muerte, porque es que a Jeremías, por decir la verdad, lo amenazaban constantemente de muerte, hacían tretas, hacían trampas para acabar con su vida. Y él ante esa amenaza, ante ese miedo, y es que era sentido común, porque es que decía, bueno, nadie me está escuchando, yo estoy perdiendo mi tiempo, o sea, humanamente estoy hablando, nadie me está poniendo atención, me quieren matar, pues yo para qué sigo hablando la palabra de Dios. Pero es que esto no se trata del sentido común, ¿sí? A veces nosotros pensamos que el propósito de Dios se trata de lo que a nosotros nos parece razonable, pero con Dios no funciona de esa manera, ¿sí? Porque al final, ¿qué decía Jeremías? Es que tu presencia está tan fuerte dentro de mí que yo no puedo contenerla. Porque es que la relación con Dios no se trata de si la gente me presta atención o no, de si me escuchan o no me escuchan. Se trata de obedecer lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Porque así como pasó con Jeremías, muchos se burlaron de él, pero ¿saben qué pasó? Que las palabras que él dijo no fueron en vano, porque al final se cumplieron. Al final se demostró que él era el verdadero profeta y que todos esos falsos profetas estaban hablando desde su corazón. Yo les hago dos preguntas, y estas preguntas tienen como respuesta el título de la prédica. La primera pregunta: ¿estás siendo tentado por la oscuridad? ¿Cuál es la respuesta? No te quedes callado. Mateo capítulo 4. Dice la palabra: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. En la Reina Valera dice, ¿no? Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo, sí, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4. ¿Estás siendo tentado por la oscuridad? Esa es una pregunta retórica, porque todos somos tentados por la oscuridad. Absolutamente todos tenemos, sufrimos, padecemos o confrontamos tentaciones en nuestra vida. Miren lo que pasa acá. Está el Señor Jesús en el desierto después de 40 días de ayuno y Satanás se le presenta y le dice, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Satanás tentó a Jesús por las palabras.
Y muchas veces nosotros estamos en nuestra rutina normal, no pasa nada, y llega una voz de la nada y le dice a uno una idea excelente. Oiga, ¿usted por qué no hace esto? ¿Por qué no hace aquello? ¿Por qué no va allá? ¿Por qué no habla con tal persona? Y muchas veces nosotros impulsivamente hacemos caso a esas voces. Y yo les pregunto, ¿qué voces están hablando a su mente? El primer campo de batalla que nosotros tenemos espiritualmente es la mente, ¿sí? Yo ayer tuve una experiencia con una persona y estábamos hablando y yo le decía, y esa persona le hablaban, y le hablaban constantemente de que tenía que acabar con su vida, que tenía que morirse, tenía que acabar con todo. Y en ese momento, mi oración fue para que se callaran las voces contrarias de esa mujer. Fue tremendo porque eso pasó, pasaron muchas cosas. Pero me di cuenta de que las palabras tienen una connotación eterna en el mundo espiritual. Jesús tenía el poder para desaparecer al diablo, o sea, Jesús es Dios, ¿sí? Él podía decir cualquier cosa, podía hacer cualquier cosa, pero ¿cómo confrontó el argumento de Satanás? Con la palabra. Y no con una palabra que se le ocurrió, o sea, no fue como que convierte estas piedras en pan. No, es que no. Él lo confrontó con la palabra de Dios, ¿sí? Porque muchas veces nosotros dejamos que Satanás meta argumentos en nuestra vida, porque no conocemos la palabra, porque no leemos la palabra de Dios, ¿sí? Porque nosotros, llega una palabra y nos dice, no, es que tu vida es un accidente, ¿sí? Es que tú no deberías haber nacido, es que tus papás se descacharon, es que tú no fuiste planeada, ¿cierto? Pero si uno leyera la palabra y leyera el Salmo 139, uno dice, el Señor quería tener una relación conmigo desde que yo era un embrión. Cada vez que nosotros somos confrontados con palabras, tenemos que entender que por cada argumento que Satanás quiere poner en nosotros, hay una palabra de parte de Dios que puede confrontarla. Por eso es que el título de esta prédica es No te quedes callado. Porque no solamente se trata de las personas, ¿sí? De quedar bien delante de las personas, se trata de que nosotros tenemos la responsabilidad con nosotros mismos por nuestra salvación de confrontar los argumentos de Satanás. ¿Cuántas palabras uno escucha en el día? ¿Cuántas palabras de personas, de familiares, de amigos, de vecinos? Bueno, ¿cuántas palabras? ¿Sí? Y yo les pregunto de esas palabras, ¿cuántas son de parte de Dios? Ahí es donde uno se da cuenta del problema de las palabras, ¿sí? Tenemos el problema Jeremías. Tenía tanta palabra de parte de Dios, que simplemente él no podía hacer otra cosa que sacar palabra de Dios. O sea, él no podía hacer más, él no tenía opción. Era tan lleno de la presencia, o sea, era tanta la presencia de Dios en él, que no podía sacar otra cosa. Ahora estamos nosotros. ¿De qué palabras estamos llenos nosotros? Porque pasa exactamente, el principio espiritual funciona para lo bueno como para lo malo. Si yo estoy lleno de palabras de maldición, de muerte, de brujería, de tantas cosas, ¿qué palabras vamos a sacar nosotros? Por eso la palabra dice que del tesoro de nuestro corazón habla nuestra boca. Por eso la primera pregunta es, ¿estás siendo tentado por la oscuridad? La respuesta es, no te quedes callado. Pero para no quedarnos callados, tenemos que saber qué decir. O sea, eso no se trata de que... O sea, porque hay mucha gente que cuando hace guerra espiritual, ¿no? Pues a uno le pasa, ¿no? Entonces el diablo a uno le manda a severa maldición y uno, ¡diablo mentiroso! Y uno no sabe palabra, uno no sabe Biblia, entonces, ¡diablo mentiroso! Porque uno no sabe la palabra, ¿sí? Y ha pasado situaciones así, y uno a veces lo ve de forma graciosa, pero eso no se puede volver un hábito en nuestra vida, ¿sí? Acá podemos hacer el ejercicio de preguntar cuántos años llevamos de cristianos y todo el cuento. Pero la verdad es que, dependiendo de que esté llena nuestra fuente, así mismo hablará nuestra boca. Y así mismo tendremos argumentos para pelear contra Satanás. No hay otra manera, ¿sí? Yo estaba leyendo un libro sobre guerra espiritual y la palabra es muy clara. A Satanás le fue despojado todo el gobierno y toda la autoridad que tenía sobre esta tierra. El único poder que tiene Satanás en este momento para tentarnos es la mentira. Y ustedes miran en el Antiguo Testamento, en el Génesis, ¿qué fue lo que usó Satanás para tentar a Eva? La mentira. Realmente Satanás, en este momento, el único poder que tiene sobre nosotros
es el que nosotros le dejamos cuando creemos en las mentiras que nos pone. No hay más. O sea, que es que no, que es que estoy poseído, que es que estoy no sé qué. ¿Por qué la gente le entra en espíritus inmundos? Porque fueron tantas mentiras consecutivas que dejó entrar de parte de Satanás que simplemente dejó una puerta abierta en su alma y entró un espíritu inmundo en él o en ella. Eso no es de un día para otro. O sea, no crean que es que la persona se fue de la iglesia porque si no, fueron tal vez años recibiendo palabra de mentira. Por eso la pregunta es, ¿está siendo tentado? No te quedes callado. Porque en el momento en que usted se queda callado, le está dando autoridad a ese espíritu inmundo sobre su vida. Puede ser en su área sexual, emocional, sentimental, en su ministerio, en cualquier cosa. Porque Satanás no tiene afán. Satanás no tiene afán, él puede esperar años. Y segundo, él puede usar cualquier argumento. Él se sienta y lo analiza detenidamente. Mira su rutina y él empieza a detallar su carácter. Y empieza a ver cada una de sus debilidades. Por eso fue que al Señor Jesús lo tentó de esa manera. Porque había pasado 40 días y 40 noches sin comer. Y le dijo, convierte estas piedras en pan. Satanás nos va a tentar con nuestra mayor debilidad, siempre. La segunda pregunta. ¿Estás a punto de morir? ¿Cuál es la respuesta? No te quedes callado. Hay mucha gente que literalmente está a punto de acabar con todo. Yo durante muchos años me quedé callado. No hablé de mis problemas, no hablé de mis situaciones, yo iba a la iglesia, todo estaba bien, hasta que un día fui confrontado en mi corazón. Porque sabía que el mundo espiritual no era un juego. O sea, en el momento en el que me di cuenta que el mundo espiritual existía y que no era un juego, yo me di cuenta que tenía que pelear. Y la manera de pelear era no quedándome callado. Hechos, capítulo 7, versículos 54 al 60. Estas historias son tremendas. Hechos, capítulo 7, versículo 54. Nuevo Testamento, después de Lucas. Bueno, dice la palabra: los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Esteban, acá en la palabra dice lleno del Espíritu Santo. Esteban es un hombre que en su primer sermón público lo asesinan. Y a mí siempre me causaba como cierta frustración con Esteban, porque es que, o sea, yo solo saqué un fragmento de la parte final de lo que él decía, pero realmente Esteban era una persona que estaba tan llena de Dios, se dio tremendo sermón y la gente no aguantó. O sea, de tantas cosas que estaba confrontando Esteban, la gente no aguantó y terminaron matándolo en el acto. Esteban sabía que lo iban a matar, ¿sí? En el momento en que empezaron a arrastrarlo y que empezaron a lanzarle piedras, ella sabía que se iba a morir. Pero hasta el final, él siguió testificando de Dios, hasta el último momento. ¿Cuál es la invitación con esta palabra? Porque yo les puse como
casos que realmente se contrastan, ¿no? Porque yo les hablaba al principio de, ¿estás a punto de morir? Hablando de personas que están a punto de acabar con su vida por su pecado. Y yo les estoy mostrando ejemplos de personas que estaban tan llenas del Espíritu Santo que no les importaba morir por causa de Dios. Son contrastes, ¿sí? ¿Y por qué yo les muestro este contraste? Porque hay dos formas en las que nosotros nos vemos. Está la forma en la que nosotros nos vemos, nuestra realidad actual, pero está la forma en la que Dios nos ve. Porque cuando Dios nos ve, Él ve, o sea, obviamente Él no se va a engañar. Dios ve nuestra realidad. Dios ve a la persona pecadora, terca, testaruda, grosera, todo lo que usted quiera, todos los pecados que usted tenga. Pero al mismo tiempo está viendo a la persona que nació de nuevo. Porque si no valiera la pena, no hubiese dado su sangre por nosotros. O sea, cuando Él dio su sangre por nosotros, cuando el Señor Jesús recibió el peso de nuestro pecado, Él no solamente estaba pensando en su dolor, en el juicio, Él estaba pensando en lo que pasaría si esa sangre surtiera efecto en cada uno de nosotros. Y eso es lo que nosotros a veces no vemos, ¿sí? Pensar que había hombres como Esteban que literalmente lo mataron a piedra. Es que eso no era una forma bonita de morir. O sea, imagínense que lo cogen a ladrillazos, porque eso no eran piedras de chiquiticas, eso eran piedras grandes y empezaban a lanzarle, o sea, cuando mataban a la gente apedreada, la tiraban a un hueco y todos empezaban a lanzarles lo que encontraran, escombros, piedra, ladrillos. Bueno, en esa época no había ladrillos, pero le lanzaban todo lo que encontraran. Esa no era una forma bonita de morir. Si vemos la historia de todos los mártires de la iglesia, no son formas bonitas de morir. Pero al final de todo eso, a mí siempre me confrontaba eso, porque yo decía, Señor, ¿por qué tus hijos tienen que sufrir de esa manera el martirio, la persecución, si están haciendo lo correcto? O sea, ¿por qué la gente se tiene que llenar de tanto odio hacia personas que lo único que quieren es ayudar? O sea, porque Esteban no quería hacerles daño, Esteban lo único que quería era ayudarlos. ¿Y saben por qué? Porque la gente no era un instrumento de Dios, era un instrumento de Satanás. Y al ser instrumento de Satanás, la reacción de ellos es acabar con el instrumento de Dios. Por eso les digo que esto es una guerra espiritual. Y yo no les estoy diciendo que es que nos vayamos a morir de esa forma. Nadie sabe los planes que Dios tiene para nosotros, ni de qué manera vamos a morir, ni cuándo vamos a hacerlo. Pero mi invitación es a que no nos quedemos callados. No nos callemos ante la verdad de Dios, que busquemos tanto la presencia de Dios como Jeremías, que simplemente no tengamos elección. Yo siempre he pensado en eso, yo digo, Señor, yo preferiría no tener elección, ¿no? O sea, que sea tanto lo que yo tenga de Dios, que sea tanta la presencia de Dios, que sea inevitable que yo haga la voluntad de Él, o sea, que simplemente no tenga opción. No se queden callados. Si ustedes están recibiendo palabras contrarias, no hagan lo que yo hice, que yo me guardé durante muchos años esas palabras hasta el punto en que ya no quería vivir más, ya no quería nada más de esto, ya estaba hastiado de la vida. ¿Y qué me tocó hacer al final? O sea, porque sufrí durante muchos años por mi pecado, por mis adicciones, por todo eso, y al final, ¿qué me tocó hacer? Hablar. Me tocó abrir mi boca y hablar con alguien que me ayudara. Tenía que sacar eso. Tenía que sacar eso. ¿Tienen problemas de adicción? Pornografía, drogas. Lo que le pasa a los jóvenes. No se queden callados. Sienten frustraciones, sienten complejos en su corazón, sienten que no se sienten apreciados. No se queden callados, porque es que esto a veces para uno es un juego. Y uno piensa que uno puede manejarlo. Uno se mira al espejo y uno se siente feo y soy feo. Y uno piensa que es un juego, pero cuando uno constantemente se está mirando y empieza a mirarse todos los defectos, y mire, me salió aquí, uy no, mire, uy no, y uno empieza a despreciarse a uno mismo, y entonces uno piensa, si yo mismo me desprecio, ¿cómo voy a buscar que otros me aprecien? Pero uno piensa que es un juego. Entonces después la persona ya no siente solamente que se desprecia a sí misma, sino siente que todo el mundo lo desprecia, entonces ya no habla con nadie, se aísla. Y luego esa persona empieza a sentir, no, yo no valgo nada, mi vida no existe. Y eso no fue de un día para otro, fueron años. Y un día vemos a esa chica, ¡ay, se murió!
¿Quién sabe qué le pasó? Esa china era juiciosa, esa venía a la iglesia y se mató porque ella tenía que hablar y no habló. No te quedes callado. Mi invitación para esta tarde es: no nos quedemos callados. No nos quedemos callados si estamos siendo tentados y vemos que la situación se está saliendo de nuestras manos. No nos quedemos callados si vemos que se está cometiendo una injusticia y nosotros podemos intervenir. No nos quedemos callados. No nos callemos. Porque cada vez que Dios nos da la oportunidad de hablar la verdad y no lo hacemos, nosotros estamos desobedeciendo a Dios. Y Dios nos va a rendir cuentas por eso. ¿De qué sirve nosotros quedarnos callados por quedar bien, por sentirnos cómodos, si al final en la eternidad estamos despreciando la voluntad de Dios? O sea, Dios pudo escoger a cualquier otro, pero escogió al cobarde de Carlos para decirles esto. Es que soy cobarde, de verdad. O sea, de verdad, es que de verdad yo salgo a hablarle a una persona y es que me cuesta, ¿sí? Pero ¿por qué escogió a esta persona? Porque la palabra dice que Él escogió a lo vil, a lo menospreciado, a lo necio, a lo débil de este mundo. O sea, no nos escogió porque, seamos severos predicadores, no. Él nos escogió porque puede hacer de nosotros los mejores predicadores. Diferente. No porque seamos los más fuertes, pero sí porque nos podemos fortalecer en su presencia.